Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer primero a Chiletec por la oportunidad de poder generar este evento que nos permite, por un lado, mostrar los desafíos de la implementación de la ley y la implementación de políticas públicas en temas digitales. Bueno, me presento, a los que no me conocen, mi nombre es Felipe Mancini, soy CEO de Asimov Consultores. Contando un poco mi historia, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en gobierno y veo con mucha ansia el cumplimiento de la ley y el tema de haber dictado la ley de transformación digital. Entonces, hoy día una de las cosas que quiero comentar son un poco los desafíos que están de la mano en la implementación de esta ley, que sabemos que si viene una ley bastante ansiada, tiene sus desafíos. No es llegar e implementar una ley y a nivel de tecnología y estamos listos en un par de años. No, el desafío es mucho mayor. Entonces, por un lado, el escenario actual de la Ley de Transformación Digital, bueno, esta ley, que es la Ley 21.180, impulsa un ciclo completo de los procedimientos administrativos del Estado, del órgano de la Administración Central del Estado, y modifica una ley, que es la Ley 19.880. Quizás muchos de ustedes no conocen esta ley, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que nos permitió, hace muchos años, poder establecer algunas plataformas de interoperabilidad base, como la PICE, que algunos conocen. Pero lo que obliga a esta nueva ley, la gracia, es que lleva todo que se realice en formato electrónico, ¿ya? Por un lado, esto lo que busca es generar mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de los servicios a los ciudadanos, ¿ya? Por un lado, también busca llegar a una mayor transparencia en los procesos y las actuaciones del Estado en su relación con los ciudadanos. De hecho, esto no es menor, porque sabemos que hoy en día, en el contexto de pandemia y en el contexto de aceleración digital que estamos llevando dentro del mundo, no estamos en un tiempo de que los procedimientos por parte del Estado son algo y después el ciudadano está en una pieza oscura esperando que el Estado le conteste, sino que necesita respuestas rápidas y de certeza. Y por otro lado, la administración pública en sí necesita también llevar sus procesos al mundo digital. Estamos hablando de un mundo cero papel, en el cual los procedimientos, la firma electrónica y los documentos sean tan válidos como en papel hoy en día. Esta transformación es no menor, pensando de aquí en un futuro. Algunos de los principios generales relacionados con esta ley, que esto, bueno, agradezco a Carlos Reuser también, que es un abogado que trabajó en el tema de la ley y porque yo respeto mucho. Dentro de algunos análisis que he estado revisando, esta ley es una ley profundamente política, no es técnica. Partamos por eso. Si bien hablamos de transformación digital, hablamos de sistemas, interoperabilidad, todo eso, bueno, lo que estamos aquí impulsando es cambiar la esencia misma de cómo entender los temas de administración pública, ¿ya? Por un lado, tenemos los procedimientos administrativos, que es cómo funciona el Estado internamente, cómo llegamos al tema de los papeles, cómo llegamos al tema de los procesos internos, porque si bien muchos no conocemos cómo funciona el Estado, bueno, les cuento que el Estado puede hacer lo que la ley dicta, ¿ya? No quizá como lo dice en el mundo privado, que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Bueno, en el mundo privado tenemos que hacerlo. Y efectivamente, este tipo de iniciativa, si bien tiene un impulso político, tiene un impulso que nos permite mirar con una mirada de largo plazo, ya que cierra la puerta a la posibilidad de que la administración pública busque excusas para no digitalizar procedimientos. O sea, deberíamos pensar y deberíamos tener la mejor fe, diciendo que de ahora en adelante todos los procedimientos de la administración pública que se vayan generando en el futuro van a ser digitales y tienen que desarrollarse de forma digital. Ya no estamos en una época en la cual queremos fila en la oficina, queremos que la gente nos traiga un certificado con una firma en un notario, por ejemplo, y cosas así. Tenemos que empezar a pensar en nuestros trámites de forma digital y de qué forma tendemos a establecer una buena administración pública. Estamos pensando en una transformación cultural que tiene apoyo a la tecnología, ¿ya? Eso no es menor, porque si bien la tecnología es un tema central hoy en día, es un medio, es un fin. También, por otro lado, algunos de los principios generales de esta ley que es necesario, es que necesita una institucionalidad para su correcta implementación. Ya, de hecho, esta ley no se va a implementar por causalidades, por ideas, no. Efectivamente necesita que exista una institucionalidad que permita llevar esto adelante. Por un lado, tiene que normar todos los temas de ventanillas electrónicas, los temas de identidad digital, clave única, firma electrónica. Por otro lado, los temas más amplios de la parte de administración del Estado, como lo que serían los expedientes electrónicos, también los sistemas de gestión de información entre organismos públicos, la interoperabilidad, y también modifica el tema de cómo se preservan los archivos, los documentos dentro del Estado. Estamos hablando ya de la preservación histórica de documentos que ya no van a ser en papel, sino van a ser digitales. De qué forma en el tiempo, cuando pasen, no sé, 30 años, podemos recuperar esta información y de esa forma después podemos hacer historia y podemos hacer análisis de lo que está haciendo el Estado.
Y por otro lado, un tema no menor muy importante, de hecho, que ayer Pepe Flores en su presentación también habló de su experiencia, esta ley del Estado no altera las competencias legales de ningún órgano público. O sea, si bien establece que los órganos públicos tienen que generar digitalización, todo, pero no modifica sus competencias legales. Entonces, si bien por un lado los estresa a digitalizar sus procesos, pero también les dice que tienen que cumplir lo que está definido por su ley. Algunos de los ejes de la ley de transformación digital son, por un lado, las comunicaciones electrónicas, ¿ya? Las notificaciones electrónicas, o sea, de hecho, esta ley va a tener que establecer que de cara al ciudadano, tiene que haber una sede electrónica donde pueda recibir notificaciones, más allá de las cartas certificadas que están dadas en la ley 19.880, sino nosotros como ciudadanos tendríamos que tener lo que se hablaba un poco ayer en los ejes de las campañas digitales, una sede electrónica, del ciudadano digital, en el cual él pueda tener un punto de acceso para ser notificado, por otro lado. Por otro lado, de cara mirando a la administración pública, los procedimientos administrativos, o sea, de qué forma modificamos los procedimientos que están en papel, o los llevamos a una mejor digitalización, un rediseño de procesos. También es importante el tema del expediente electrónico. Hoy en día, en muchas instituciones públicas se está generando ese expediente electrónico que nos va a permitir, por un lado, generar la atención de manera oportuna y tener la historia de todos los pasos que un documento y un procedimiento administrativo por parte de un ciudadano es presentado en el Estado y va siguiendo un ciclo de vías hasta que él pueda ver su estado y cómo va avanzando. También ponen claro el tema de digitalización de documentos, que estamos hablando aquí que a nivel de lo que es los documentos digitales con firma electrónica van a tener la misma legalidad que un documento generado en papel con firma tradicional. O sea, de hecho, aquí ya no estamos hablando en un concepto de papeles que van a ser, que van a ser generados de formato tradicional, firmado y después escaneado. No, estamos hablando de documentos también que tienen que ser preservados, generados, digitalizados de manera correcta, que permita su preservación y análisis y metadatos para el futuro. Y por otro lado, que es un tema que, si bien se ha avanzado en los últimos años, pero nos pone una exigencia mucho mayor, es la interoperabilidad, ¿ya? Si bien sabemos que muchos servicios públicos hoy en día interoperan, tienen APIs, servicios web, no es menor que saber que muchos servicios públicos no están preparados para esto. O sea, no tienen el grado de madurez o los conocimientos técnicos que permitan hacer esta interoperabilidad. Entonces, por eso es importante que este ente rector que decía hace un rato genere normativas y genere estándares basados en estándares internacionales, no hay que reinventar la rueda en este tema de interoperabilidad, que nos permitan que los servicios públicos y atención ciudadana se genere de manera interoperable y que pueda ser en el tiempo. O sea, de hecho, no sacamos nada de hacer algo interoperable hoy en día, que pensamos que en 10 años más para cambiar el estándar, hoy hicimos un estándar local. No, pensemos en estándares internacionales que nos permiten llevar esto a cabo adelante. El ámbito de aplicación de esta ley a nivel institucional, esto también es importante, ahora que estamos en muchos procesos de cambio político y cosas así. Bueno, esta ley aplica a los órganos del gobierno central, o sea, los ministerios, servicios públicos, y también regirá para la Contraloría y los gobiernos regionales y municipios, a los gobiernos locales. Aquí esta ley de transformación no aplica únicamente a la Administración Central del Estado, a los ministerios, a los servicios públicos, sino va a llegar a los gobiernos locales. O sea, imaginen el desafío que tenemos con esta ley, que tiene una agenda acotada, que tiene un tiempo acotado, que tiene presupuesto acotado, de cómo podemos apoyar, por un lado, de manera transversal a instituciones que pueden tener todo el presupuesto del mundo, a instituciones que hoy en día ni siquiera tienen grado de madurez para poder llevar sus procesos básicos a temas digitales, ¿ya? Un punto que no aplica esta ley, no aplica al Poder Judicial ni al Congreso. Si bien sabemos que no aplica a nivel de ley de transformación digital, igual sabemos que estos poderes del Estado están trabajando en sus temas de transformación digital y en un momento, dado el tema de interoperabilidad, identidad digital, van a tener que entrar a conversar por este lado a nivel de cómo podemos hacer estas integraciones. De hecho, el tema digital no es algo que sea una obligación de un punto de vista únicamente del Estado, sino de cualquier servicio público que quiera atender a la ciudadanía. Algunos principios generales, esto, bueno, es un poco más jurídico, que agradezco a José Nostroza, que es un muy buen amigo que está trabajando con nosotros en temas del kit digital, que hay algunos elementos que son temas de la ley, que vienen de la ley de procedimiento administrativo, que son importantes desde un punto de vista jurídico, cuando se haga un análisis. Por un lado, bueno, establece temas de neutralidad tecnológica, ¿ya? Por otro lado, también temas de interoperabilidad y cooperación.
también indica que se debe actualizar tecnología obsoleta o carentes de soporte. Hoy en día en el Estado tenemos muchos sistemas que efectivamente funcionan de manera digital, pero están con tecnología obsoleta o no existen las empresas o las personas que lo desarrollaron ya no existen. Entonces, tenemos que también llevar adelante cómo hacemos estas transformaciones. Por otro lado, se habla de equivalencia funcional, un poco lo que hablaba antes, que los documentos con firma electrónica tienen exactamente el mismo valor que un papel. De hecho, aquí ya estamos hablando en tema de firma electrónica avanzada, con los dos sistemas que están contenidos dentro de nuestra ley de firma, pero efectivamente aquí cuando estamos hablando con un equipo de, no sé, cuando nosotros tenemos que generar un acto desde del mundo punto de vista privado, en el cual tenemos firma electrónica avanzada, podríamos presentarlo ante un servicio público y tendría exactamente el mismo valor que esté hecho con firma electrónica sí, en papel. En este caso, al ser digitales, van a no ser digitales y van a tener que ser con firma electrónica digital. Por otro lado, habla también de la fidelidad. De hecho, aquí hay un elemento no menor que es la conservación. Que todas las actualizaciones de los procedimientos administrativos se van a registrar y se deben conservar íntegramente. O sea, muchas veces de los que trabajamos en servicios públicos conocimos que habían grandes bodegas donde habían documentos, expedientes guardados. Bueno, todo esto va a pasar a ser digital. Entonces, por ese lado tenemos que tener toda la norma y también las capacidades profesionales y también desde el punto de vista de los servicios y de los servidores públicos, de generar fidelidad, preservación y reproducción de los contenidos en el futuro. No sacamos nada en tener todo digital y después no poder encontrarlo. De hecho, tenemos que, o no poder transferirlo al archivo nacional. De hecho, esta ley también lleva de la mano también de cómo hacemos la preservación de los documentos. Y por otro lado, como hablaba un poco en la slide anterior, también establece los temas de interoperabilidad, que los sistemas electrónicos de diversos órganos deben interactuar entre sí. O sea, aquí ya no estamos hablando en un mundo de silos, no hay el servicio A, el servicio B, el servicio C, sino efectivamente tenemos estándares que nos permiten generar documentos que son transversales, saber lo que es un oficio de manera transversal, tener elementos, por ejemplo, no sé, la información del ciudadano, que no se la pidamos, de hecho, como lo hacía explícito la ley 19.880, pero la ley de procedimiento administrativo y la ley de transformación digital también lo hace, es que no deberíamos pedir ningún documento que esté en poder del Estado del ciudadano. La interoperabilidad está para eso. Tenemos que utilizarlo hacia eso, y por otro lado, tenemos la otra parte de utilizar los datos que efectivamente necesitamos para hacer un procedimiento. Lo sacamos en nada en pedir una sábana de datos a un servicio público, que al final no lo vamos a utilizar para lo que estamos mandatados. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. A nivel de la ley, bueno, un poco como que mencionaba al inicio, la ley se publica el año 2019, y la implementación total de la ley tiene que estar a noviembre del 2024, ¿ya? De lo mismo, también en el año 2019 se hizo un instructivo presidencial de transformación digital que hablaba en su eje de cero filas de alcanzar una meta del 80% de los trámites al 31 de diciembre del 2021 y un 100% al 31 de diciembre del 2023. Bueno, pensemos ahora que esto, con los temas de COVID y cosas así, se ha acelerado o han cambiado algunas de las prioridades, pero si de cara a los servicios públicos, por lo menos dado mi experiencia tanto profesional como en lo que estamos trabajando con nuestros clientes, es que esto se ha acelerado. De hecho, ya no es algo que la ley ponga la exigencia de implementación, sino el tema de COVID y el tema de la no presencialidad de los ciudadanos y los funcionarios han estresado a los servicios públicos, por un lado, en digitalizar sus procesos, y por otro lado, de generar nuevas ventanillas de atención digital para poder atender a la gente de buena forma. Un poco del estado de arte que actualmente tenemos en temas digitales en nuestro país. Bueno, esto es información provista por la Unidad de Gobierno Digital de la SECPRES. Algunas cifras a julio del año 2021. Bueno, tenemos 10.9 millones de ciudadanos con clave única. Esto, por ejemplo, hace 5 años era impensado. De hecho, cuando se creó la clave única, habían algunos cientos de miles, pero dado los temas de selección digital, para que la gente pueda optar a beneficios, para que la gente pueda postular, o la misma comisaría virtual para que la gente pueda tener sus permisos, ha disparado esto de manera explosiva. O sea, de hecho, era impensado quizá hace el año 2018-2019 que 10 millones de personas ya tuvieran su clave única activa, ¿ya? O sea, de hecho, y esto habilita, por un lado, que la interacción del ciudadano con el Estado pueda ser digital. De hecho, hace, no sé, 5 años, 6 años era impensado que los patrocinios, no sé, de los candidatos presidenciales se hicieran con clave única. Bueno, hoy en día eso ya es posible.
O sea, también tenemos que ir viendo de qué hemos evolucionado, quizás sin una ley que nos ha permitido llevar estos avances en temas de digitalización, pero lo que sí hemos tenido tanto la técnica como las oportunidades de poder haber levantado estas tecnologías en su momento que permitieran esto y por lo menos nos pidió un buen pie para poder atender a los ciudadanos en el COVID, con todos los problemas que hemos tenido. Pero por lo menos con esto hemos podido avanzar. Por otro lado, tenemos 215 instituciones que ya están utilizando la clave única. Y tenemos más de 1000 trámites que utilizan clave única, y esto va a ir creciendo en el tiempo. De hecho, lo probable y lo que se está haciendo a nivel de implementación y cambio al interior de los servicios públicos es que el 100% de los trámites y la identificación se haga tanto con clave única y los otros trámites también con la clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos, que efectivamente ahí tendríamos la identificación tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Y ahí empezamos a hablar ya de un mundo que nos permite, por un lado, la identificación, tomando todo en consideración, todos los elementos seguros también, que son, no es menor, la ciberseguridad y todo el tema, el resguardo de la clave única, pero efectivamente, de cara a cuando el ciudadano pueda hacer un trámite, una actuación, ya puede ver con qué servicio lo está haciendo, que por detrás se puede ver qué tipo de datos va a estar compartiendo los servicios públicos con autorización del ciudadano. Ese es el tipo de cosas que tenemos que ir pensando en el futuro. Otro lado, también tenemos las cifras de cero filas, que es el tema a nivel de digitalización. Hay declarado 3.431 trámites existentes a nivel del Estado en el Registro Nacional de Trámites, de los cuales hay 2.392 ya digitalizados. ¿Ya? De hecho, aquí hay que hacer una diferenciación de temas de trámites que son 100% digitales y transacciones mediante canales digitales. También hablamos mucho de que un canal digital es presentar un requerimiento frente a un servicio, pero muchas veces cuando estamos hablando de trámites totalmente digitales es que son digitales desde el inicio hasta el fin, en el cual el ciudadano puede hacer su solicitud, ver sus estados y después el servicio le contesta por medios digitales y por debajo el servicio lleva todo esto también en plataformas digitales. Porque muchas veces en anteriores temas de digitalización se ha digitalizado de cara al ciudadano, o sea que el ciudadano pueda poner su requerimiento a nivel de una ventanilla única y todo eso, pero lo que nos está exigiendo hoy en día la ley es que también los procedimientos al interior de la organización sean llevados a un procedimiento administrativo, también de manera digital. Eso es parte de las obligaciones que tenemos. También existen algunas herramientas que están dadas por la ley y por este ente rector de coordinación de gobierno digital que ha entregado algunas herramientas, por ejemplo, los temas de oficina de parte. Muchas veces en muchos servicios públicos, bueno, lo que nos tocó trabajar en servicios públicos, teníamos documentos que estaban firmados, que teníamos que firmarlos con mosca, llevarlos, hacer listas de distribución, distribuir, tener, no sé, gente que tenía que ir a los distintos municipios y servicios públicos a distribuir estas copias. Bueno, hoy en día existe una iniciativa Cero Papel, que se llama Doc Digital, que permite ser parte de estos procedimientos también de manera digital y la distribución. O sea, eso por un lado permite no tener que esperar los tiempos dados por distribución de documentos, pero también llevar trazabilidad sobre los temas de firma y de qué instituciones están notificando sobre esto, ¿ya? Y también no es no menor pensando que a nivel de lo que es el Estado, ese tiempo es demasiado preciado. Y ahora en la no presencialidad es muy importante tenerlo todo totalmente digital. También a nivel del interior de los servicios públicos, la ley de transformación digital ha requerido el nombramiento de coordinadores de transformación digital a nivel de las instituciones públicas. De hecho, a la fecha, ya hay 332 instituciones con coordinadores de transformación digital. ¿Qué significa esto? Que hay una persona dentro del servicio público que está encargado de llevar el plan de digitalización, de llevar el Registro Nacional de Trámites y también ver los compromisos sobre los cuales se está trabajando en digitalización al interior de la organización. De hecho, uno de los objetivos de esto es que tanto la dirección como también el servicio pueda tener continuidad en la generación de sus políticas digitales al interior de la organización. Pensemos en cambios de administraciones. O sea, este rol es no menor, porque pueden cambiarle jefe, pero siempre deberíamos tener un coordinador de transformación digital que nos permita, por un lado, llevar una posta que permite llevar las transformaciones digitales de cara al ciudadano. Algunos de los factores claves para la transformación digital. Yo creo que es importante hacer una reflexión, que sabemos que es una reforma ansiada, obviamente por su valor público, pero los temas de implementación requieren en sí que nos detengamos y no avancemos de manera bruta a comprar tecnología, a comprar cajas, a llegar a implementar sistemas,
Porque primero, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es ver de qué forma identificamos el nivel de madurez de las instituciones. O sea, tenemos el nivel de madurez tanto a nivel de proceso, a nivel de persona, a nivel de tecnología, que eso nos debería permitir ver cómo podrían estar parados frente a este cambio cultural. Porque aquí, si bien podríamos llegar, modernizar servicios, comprar tecnología, digitalizar, tenemos también varias otras dimensiones que tenemos que tener presente. Por ejemplo, el capital humano, las personas, las compras, los ciclos de compra dentro de los servicios públicos, es no menor cómo se hace este tipo de cosas. Entonces tenemos que tener también claridad de cómo llevamos esto adelante. Por otro lado, no tenemos que dejar de la mano, que quizás es algo que en la ley de transformación no está explícita, es la necesidad de los ciudadanos, ¿ya? Esta ley no está, si bien está hecha para el tema de procedimiento administrativo, para poder mejorar mejores servicios públicos, lo que debemos generar es mejor atención hacia el ciudadano. Debemos definir estándares, ver de qué forma podemos generar mejores viajes del usuario, levantar requerimientos de qué cara podemos digitalizar mejores procedimientos, porque no sacamos nada en digitalizar la burocracia si no pensamos de cara al ciudadano. ¿De qué forma podemos mejorar el servicio? ¿De qué forma podemos no solicitarle documentos, no hacer que vaya a una sucursal, no que no vaya al notario, por ejemplo, a hacer algún procedimiento? ¿De qué forma hacemos eso y de qué forma le simplificamos la vida? También, teniendo presente que pueden haber algunos proyectos similares, tanto nacionales como internacionales, que ya pueden haber solucionado esto. Eso también es importante. No pensemos que vamos a reinventar la rueda, que vamos a ser tan creativos, que no va a llegar la iluminación divina, que vamos a hacer un sistema que nunca se ha hecho en otras partes del mundo, porque no es así. Muchas veces nos hemos dado cuenta de experiencias internacionales, tanto en el mundo público como en el mundo privado, que permitirían llevar tecnología o mejores procesos al mundo público. Por ejemplo, tomando buenas experiencias de países como Uruguay, como, no sé, como el X-Road de Estonia, para temas de interoperabilidad, porque tenemos que replicar estas buenas prácticas. De hecho, si queremos avanzar y queremos llegar a un estado avanzado de transformación digital en el Estado, tenemos que pararnos solo en los hombros de otros. Tal como en las administraciones públicas o en las administraciones que vengan en el futuro, lo ideal es que puedan ver los avances que han llevado las administraciones, tanto, no sé, del gobierno de la presidenta Bachelet, del gobierno del presidente Piñera, o de los gobiernos anteriores en temas de transformación digital, y se paren sobre sus hombros y pueden ir avanzando sobre eso. Eso también es importante, porque si bien aquí no es un tema de llegar y borrarlo todo, escribirlo y avanzar adelante, sino hay que replicar estas buenas prácticas. Bueno, lo que realmente, ¿qué es la transformación digital para esto? Bueno, para mí, más allá de ser un tema de transformación, es un acto de evolución. De hecho, para mí la transformación digital, dentro de cualquier organización, significa más allá de la tecnología. Para mí no es tecnología, sino es generar procesos flexibles, generar una nueva cultura organizacional, empezar a hablar de temas de conceptos de open source, open data, open knowledge. O sea, cómo generamos la colaboración dentro de las instituciones, cómo tenemos algunos temas como la inclusión digital. O sea, de hecho, estamos hablando ahora de que vamos a digitalizar procesos, pero nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, lo que pasó en salud, lo que pasó en educación, que tenemos procesos digitales y la gente no está llegando ni siquiera a la internet a sus casas. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo llevamos eso de cara a la transformación digital del Estado? También, obviamente, tenemos las tecnologías y también tenemos otro tema no menor que la privacidad y la seguridad. Aquí no es digitalizar por digitalizar, tenemos que ver de qué forma hacemos mejor tratamiento de los datos y cómo tenemos mejor seguridad a nivel de ciberseguridad en la implementación de sistemas y también de cara de cómo los usuarios interactúan con los sistemas. De hecho, eso no es menor, una política de ciberseguridad a nivel nacional es algo muy importante y tenemos que tenerlo muy claro. Obviamente, las organizaciones y los gobiernos necesitan de sistemas flexibles que puedan evolucionar de forma rápida y eficiente. Obviamente, tenemos esta ley que es un marco, pero tenemos que también tener tanto el poder interno como también buscar champions o transformadores internos dentro de las organizaciones públicas que nos permitan generar esta transformación digital de manera real. ¿Ya? Muchos hablan de la transformación digital como una tercera etapa de la adopción de tecnología, pero si bien yo lo entiendo como una evolución natural de las organizaciones para no solo ser obsolescentes frente a los cambios culturales. De hecho, esto, si bien hablamos de transformación digital, pero en nuestra sociedad hemos tenido otras transformaciones. De hecho, cuando hablamos de, hoy en día tuvimos las revoluciones industriales, tuvimos guerras, tuvimos muchos otros tipos de cambios, pero hoy en día las tecnologías
son las que están girando como medio y generan esta aceleración. Pero tenemos que ir pensando que esta transformación en temas como el contexto de la pandemia nos obliga a hacer este cambio cultural para poder dar una mejor atención y para poder estar conectados como sociedad. O sea, de hecho, sin tecnología no hubiéramos funcionado. Imagínense qué es lo que hubiera pasado, no sé, en 1918, cuando tuvimos la pandemia de la gripe española. Ninguno de nosotros nos imaginaba estar parados en ese momento. Bueno, cómo quizás se rompió el Estado, o cómo no había tensión, o cómo el mercado también no funcionó. Bueno, ahora nos pilló parados en una etapa en la cual muchas empresas, por ejemplo, pudieron continuar trabajando sin problemas. De hecho, hubo teletrabajo. Entonces, de hecho, aquí no hubo, y tampoco no hubo necesidad de generar leyes, ni normativas, ni nada. La gente se adapta, es cultura. Bueno, esto ya es medio cliché dentro de lo que es el tema de COVID. Bueno, generalmente dicen, no, que hace el año 2018-2019 hablábamos transformación digital, vamos a hacer digital, y habían planes, gurú y todo eso. Bueno, nos dimos cuenta que ¿cuál fue el mayor transformador digital en los últimos 2 años? Fue el COVID. O sea, de hecho, más allá de tener los mejores planes, que el CEO, que el CTO dijera que vamos a hacer la transformación digital y tengo un plan maestro, bueno, nos dimos cuenta que la urgencia de la pandemia nos obligó a digitalizar. Y ya no era un must-have, sino era un deber. Entonces, efectivamente, tenemos que tener presente esto. Esto aplica tanto a organizaciones públicas como a las privadas. De hecho, eso es un tema importante. Algunos de los desafíos de la ley, bueno, como para levantar algunos puntos de lo que la ley nos va a poner adelante, bueno, hay poco tiempo para implementar la exigencia de esta ley, ¿ya? Y también todas las normativas que conllevan. O sea, de hecho, la ley es el marco, pero van a haber normativas de interoperabilidad, adopción digital, identidad digital. Tenemos que tenerlo presente y los servicios públicos tienen que llegar y poder adaptarse y absorber esto para ver de qué forma llevan esto a la ciudadanía. Y únicamente no aplica el organismo de administración central del Estado, como hablaba antes, también aplica a los municipios. ¿Ya? Entonces, de esa forma, hay que pensar de qué forma podemos apoyar a esos municipios o a los servicios que no tienen las capacidades para poder implementar esta ley, o el presupuesto, ¿ya? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Esto es un tema no menor dentro de los desafíos de la ley. Por otro lado, tenemos los desafíos tanto económicos como de recursos humanos y capacidades, ¿ya? Por un lado, tenemos que tener encargado de transformación digital en instituciones públicas. Por otro lado, tenemos que tener presente que hay una alta rotación de directores de gobierno digital, que esta organización encargada de la coordinación de la ley. Eso tenemos que ver de qué forma podemos llevar una continuidad entre las próximas administraciones. Y obviamente hay un tema de una falta de arquitectura institucional y de ciberseguridad que está invisibilizada. De hecho, muchas veces hablamos de la ciberseguridad, de la necesidad de la ciberseguridad, pero de qué forma la hacemos patente, más allá de que pueda existir un CERT o un CIRT, sino de qué forma, dentro de los procesos de transformación, de desarrollo de software y cosas así, tenemos esto ya implícito dentro de la transformación digital. Y por otro lado, el presupuesto. De hecho, aquí no hay que ser mago para saber que esto cuesta dinero. Hay que tener gente, hay que contratar consultoría, hay que construir software, hay que licitar. Ya, de hecho, esto es un presupuesto conservador que aquí tomé la fuente de Alejandro Barros, que de hecho ha analizado mucho el tema de la ley, que le habla que los temas de digitalización de gobierno, solamente a nivel de gobierno central, podría estar cercano a los 66 millones de dólares. Y una de las cosas que no es menor, que por lo menos es parte de lo que sabemos, que el presupuesto para la ley de transformación digital es mucho menor a este monto. Entonces, ¿de qué forma los servicios públicos van a poder adaptar sus presupuestos de aquí al futuro para poder tener esta ley implementada en lo que está establecido? Por otro lado, tenemos que generar institucionalidad y diálogo con gobiernos locales, ¿ya? O sea, aquí hablamos de los municipios. Tenemos claro el nivel de madurez de tecnología en los gobiernos locales, sabemos cómo están nuestros gobiernos locales en temas de tecnología y digitalización. Obviamente en la región metropolitana tenemos buenos casos, tenemos municipios como Peñalolén, no sé, Providencia, que están avanzando en su digitalización, pero este nivel de madurez no es transversal y no es igual en todo el Estado. De hecho, aquí la persona que está en Punta Arenas o que está, no sé, en el desierto, en Atacama, debería tener la misma posibilidad de ser atendido por su gobierno local, tal como un ciudadano de Las Condes o Peñalolén o Vitacura, por ejemplo. Ojalá, pero ¿cómo podemos apoyar eso? Lo otro, debemos establecer estrategias de apoyo transversal para aquellos municipios que no tienen las competencias. La idea de la ley es reducir brechas, no aumentarlas.
O sea, tal como hemos tenido temas de los temas de transformación, de penetración del tema de conectividad, que nos hemos dado cuenta que hoy en día, si bien hablamos que en Chile hay una gran conectividad, hay mucho celular y todo eso, pero cuando empezamos a ver que los chicos no podían estar a clase porque no llegaba internet a los lugares rurales, o no se podía hacer, o llegaba de tan mala calidad que ni siquiera permitía hacer una videoconferencia en un Zoom o en un Google Meet. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso también. Por otro lado, también uno de los desafíos no menores de la ley es los posibles conflictos con las asociaciones de funcionarios, ¿ya? Sabemos que la digitalización, por un lado, lleva automatización, lleva generación de cambios del paradigma de cómo se hace el trabajo por parte de los funcionarios. De hecho, hay un estudio del Servicio Civil que muestran que el 63% de los funcionarios que contestaron esta encuesta creen que el avance de la tecnología puede cambiar su trabajo, ¿ya? El 30% que el avance de tecnología puede eliminar puestos de trabajo, y el 13% piensa que su propio puesto de trabajo podría ser eliminado. Imagínense cómo esta transformación puede también impactar de cara al ciudadano, de cara al funcionario, de ver que su trabajo, por los temas de digitalización, pueda ser impactado. Entonces, ¿de qué forma podemos generar las capacidades y las competencias para que funcionarios que van a ser reemplazados por un proceso de automatización puedan tomar otros roles de valor dentro de la organización? O sea, de hecho, hay que ser capaces de seducir a estos funcionarios para que sean protagonistas de esta revolución. O sea, de hecho, y que decir que no es, ya no es un tema de digitalización por el trabajo, no es un tema que queremos eliminar personas, sino esto es una transformación que estamos generando nuevas formas de comprender los problemas públicos y nuevas formas de cómo relacionarlos con la ciudadanía. Esto no es menor para tener presente. También otro desafío, la ciberseguridad. Debemos fortalecer la institucionalidad y las políticas de ciberseguridad. Tenemos una obligación de mantener un ciberespacio seguro, libre, abierto y resistente resiliente, ¿no? Resiliente a los ciudadanos, y no perder de vista la protección de los datos. O sea, de hecho, esto ya es un tema más histórico, que no podemos seguir esperando una actualización de nuestra normativa de protección de datos personales. Debemos tener leyes que velen por el correcto tratamiento de los datos personales y de su privacidad, tanto por el mundo público como en el mundo privado. De hecho, efectivamente, al generar estos canales digitales, estamos entregando mayor información al Estado, mayor información. Ya, estos datos deben ser tratados de buena manera. Y, obviamente, deben ser utilizados para el propósito de lo que estamos generando, no para otros propósitos. Entonces, si bien ahora podríamos pensar que tiene un bien mayor el tema de la digitalización, pero pensemos que en un futuro una autoridad puede hacer mal uso de esta información. O sea, tenemos que tener presente eso. Otro desafío de la ley, bueno, la pandemia nos dejó claro que la transformación digital llegó para profundizarse y revelar los problemas de conectividad, educación y la brecha digital. O sea, de hecho, un tema que tenemos que tener presente, que si bien ahora tenemos el COVID, tenemos la emergencia, no podemos dormirnos nuevamente después del paso de la emergencia. De hecho, pueden venir otras emergencias, pero no puede ser que tengamos que esperar otro COVID o otro desastre natural que nos obliga a digitalizar o a estar en nuestras casas para poder hacer avances dentro del Estado. Ya, también otro tema que deberíamos tener presente dentro de esto es la continuidad de la institucionalidad para asegurar la continuidad de largo plazo de esta ley. Esto no son iniciativas de un gobierno, son iniciativas de la administración del Estado. Entonces, efectivamente, lo que deberíamos tener presente es que en las próximas administraciones, sea del color que salga la próxima administración, debería generar una institucionalidad que asegure esta continuidad, ¿ya? Que tenga una visión de largo plazo y que no esté acoplado a los ciclos políticos de corto plazo. O sea, no podemos que cada 4 años se vayan cambiando todos los planes de digitalización, sino tenemos que llevar continuidad, y como decía antes, tenemos que pararnos sobre los hombros de los que estuvieron antes que nosotros para ir avanzando en los temas de digitalización. Y un ejemplo, bueno, ayer estuvo José Klastornik hablando, aprendamos de experiencias como GESIC. A GESIC, José estuvo muchos años dirigiendo la GESIC, y eso permitió que Uruguay avanzara muchísimo dentro de los temas de transformación digital. Bueno, ojalá en Chile tuviéramos también una institucionalidad que nos permitiera llevar esto adelante y con una continuidad de largo plazo para llevar los desafíos de transformación digital de cara a la ciudadanía y a la administración del Estado. Algunas de las urgencias de la ley de transformación digital, bueno, obviamente tenemos que establecer quién es el encargado de acompañar estratégicamente las instituciones públicas, y antes de implementar tecnología, tenemos que, por un lado, determinar la estrategia específica para cada institución, identificar brechas organizacionales y técnicas, identificar riesgos, medidas de mitigación, establecer roadmap, planes y proyectos específicos, apoyar la gestión del cambio, y después utilizar tecnología para apoyar la transformación digital.
O sea, de hecho, pensemos que aquí hay un plan estratégico de las instituciones públicas en su hoja de ruta de cómo van a hacer estas transformaciones. No es llegar y comprar tecnología, como decía antes. Tenemos que ver cómo estamos parados para poder avanzar en este plan. Algunos riesgos de la mala implementación de la ley de transformación digital que podemos ver. Bueno, primero podemos tener malos servicios. Un tema que no me gustaría ver es que servicios públicos digitalicen por digitalizar malos procesos o el mismo proceso burocrático sin haber hecho rediseño de procesos, por ejemplo. Obviamente, al tener problemas en temas de seguridad, también podríamos generar aumento de hackeo y leaks, mal uso de datos personales, nula accesibilidad para las personas que tienen. Por ejemplo, los trámites digitales deberían ser accesibles para gente que tiene problemas visuales, para gente que tiene problemas cognitivos, por ejemplo. Bueno, tenemos que tener presente ese tipo de elementos. Bueno, también pérdida de documentación electrónica, si generamos mal los temas de expedientes, bueno, problemas de clima organizacional, lo que hablaba un poco el tema de los funcionarios, pérdida de recursos económicos, y podríamos implementar proyectos, después botarlos a la basura y tener que volver a implementarlos nuevamente. Tenemos que pararnos y pensar bien esto. Por otro lado, pérdida de reputación institucional, no menor. Después, y reciclaje forzado a sistemas de otros ámbitos. Por ejemplo, hoy no, yo hice un sistema tanto, lo voy a ocupar para esto y lo voy a adaptar de cierta forma. O sea, es que realmente no vale la pena. Pensemos bien el proceso, hagamos bien la tecnología y después implementémoslo de manera correcta. Y por otro lado, no me gustaría que nos pusiéramos creativos, puedo decir, que hagamos implementación de diseño no basado en estándares, que nos pongamos a crear nuestra propia interoperabilidad, nuestra propia identidad digital, nuestra propia definición de documentos. Existen estándares internacionales, tanto en salud, tanto en documentos, interoperabilidad. Adoptemos estos estándares. De hecho, y esa forma nos va a permitir en un futuro tener estos estándares a nivel nacional y después pensemos, no sé, una interoperabilidad internacional o que los sistemas que podamos integrar dentro de nuestro sistema ya podamos hablar en lenguajes comunes a nivel de un mundo de integración. Y algunas oportunidades para instituciones públicas en implementar bien la ley. Bueno, por un lado, tener servicios electrónicos ágiles a los usuarios, aumentar su cobertura de atención, bueno, reducción de burocracia interna. Por otro lado, el aseguramiento de continuidad de servicio, que es la resiliencia ante diversas amenazas. De hecho, esto es no menor. Muchas instituciones públicas en Chile ya estaban haciendo algunas políticas de transformación digital y teletrabajo, por ejemplo. Y cuando llegó la pandemia, de hecho, no hubo problema de aseguramiento de continuidad operacional y atención de cara al ciudadano, porque ya estaban preparados. Bueno, cuando hagamos la transformación digital y cuando pensemos transformación digital, deberíamos pensar también en un futuro, si pasara otro evento, Dios no quiera, de pandémico, cómo podemos asegurar la continuidad operacional y que los servicios públicos puedan seguir atendiendo de igual manera, teniendo los funcionarios en su casa o teniendo los funcionarios dentro de la oficina. También ha generado algunas oportunidades en instituciones públicas como el teletrabajo, de hecho que era algo impensado hace muchos años, que habían algunos pilotos en instituciones públicas. Bueno, obviamente hoy en día ya existe la posibilidad de que muchas personas puedan tener esta modalidad de trabajo y por otro lado el Estado pueda reducir en costos de oficina, que también nos pasa tanto en el mundo público como en el mundo privado. Por otro lado, el aumento de reputación y obviamente el tema de que deberíamos trabajar en generar cambios de adopción cultural digital en el Estado. También son algunas oportunidades que podemos generar. Bueno, todo esto son como muchas dudas, son muchos desafíos, muchas cosas. Ya, ¿cómo por lo menos nosotros hemos pensado de que se podrían abordar estos temas? Por un lado, algunos de los componentes que debemos tener presentes para la implementación de la ley, más allá de la tecnología, por un lado, bueno, hay temas de rediseño y simplificación de procesos. Tenemos que tener claro nuestro proceso de gestión documental, ver el trabajo colaborativo entre instituciones para poder llevar adelante esto. Los temas de gestión de cambio, de hecho aquí no es menor, la gestión de cambio tiene que ser un eje central dentro de los temas de transformación digital. Ver los temas de gestión de adquisiciones, de hecho todo esto cuesta dinero y hay gente que va a tener que licitar, gente que va a tener que hacer base de licitaciones. ¿Cómo generamos esto en el tiempo y de manera correcta y que se vaya ejecutando bien el presupuesto? Los temas de ciberseguridad y la integración con plataformas de otras instituciones, la interoperabilidad. ¿Cómo pensamos que se puede preparar una institución para una correcta implementación de la ley? Por un lado, bueno, se podría, a nivel de lo que estamos pensando en la iniciativa Kit Digital que estamos llevando adelante con CIS Consultores, por un lado, hacer un diagnóstico de la situación de una institución a nivel de la ley de transformación digital, buscar una estrategia de implementación de cómo podemos llevar adelante esta ley. Por otro lado, cómo generar la gestión de cambio, hacer un mapa de cultura, ver cómo internamente la institución está funcionando y hacer un plan de acompañamiento y acompañamiento de la implementación. De hecho, muchas veces nos damos cuenta que la transformación digital puede ser llevada por el área de tecnología, pero aquí tenemos que ver
que la dirección de la institución o la dirección de las instituciones debe tener un acompañamiento externo para implementar el plan o el portafolio de proyectos de lo que es transformación digital dentro de su organización. ¿Ya? La idea de esto es poder generar experiencias que transformen positivamente la satisfacción de los ciudadanos en su relación con el Estado. De hecho, aquí no es un tema de digitalizar por digitalizar, o digitalizar porque me lo está poniendo un PMG, un plan o una ley, sino de qué forma podemos llevarlo adelante para ver esto adelante. Así que, bueno, aquí un poco me gustaría que hay algunas experiencias como el DDS en Inglaterra que llevó esto. Bueno, aquí me gustaría mostrar un poco un libro que es importante de Andrew Greenway, que habla un poco de esta transformación digital a nivel estatal, que es algo que podrían compartir y utilizarlo ustedes para poder ver alguna experiencia. Así que muchas gracias también, y bueno, estoy abierto a las preguntas que puedan surgirme ahora por parte de los asistentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por la presentación. Sí, tenemos de hecho harta participación tras tu presentación acá. ¿Cuán importante es que la transformación digital de las instituciones públicas sea liderada por una alta dirección de la institución y no por otras áreas técnicas? Nos pregunta Ignacio Pardo de CIS Consultores. Ya, perfecto. Bueno, la transformación digital de la... disculpa, estoy aquí con un problema de la presentación. Ahí está. La transformación digital de la institución, tal como hablaba yo en las láminas, si bien lleva por un lado el componente tecnológico, es el tema de cómo podemos llevar adelante por parte de la alta dirección este cambio cultural. O sea, si lo asimilamos al mundo privado, cómo la gerencia general puede tener claro el tema de la transformación y no se lo delegue a administración y finanzas o al área de tecnología. Porque muchas veces ellos van a ver lo que dentro de su silo van a tener presente. Aquí cuando estamos hablando de transformación digital tenemos que tener presente que la capa superior de dirección tiene que tener claro cuál es el horizonte y cuál es el fin de esta transformación, más allá de comprar tecnología, más allá de generar ahorro y cosas así, cuál es el impacto real que queremos ver en el tema de la implementación de transformación digital, porque muchas veces la transformación digital, en vez de pasar por un software, es como cambiamos una práctica interna dentro de una organización. O sea, más allá de... Por eso es importante tener esta visión más holística o de manera superior, y es parte también, quizás del área más técnica, tener presente esto, que no es solamente una definición técnica, sino también de qué forma podemos crear tanto políticas internas dentro de la organización que nos permiten llevar estos cambios adelante. Claro, claro, perfecto. Felipe, mira, Mario Mena Medina, parte de Practia, Business Manager de Practia, nos pregunta, ¿cómo enfrentarías o realizarías la convocatoria para que los distintos entes, ministerios, municipalidades, direcciones, para la implementación de la LTD sea común y transversal y no aislada, como que queda la sensación de que se está desarrollando? Claro. De hecho, un punto que tomo dentro de la presentación es que una de las cosas que hay que tener una entidad, ya sea la misma Dirección de Gobierno Digital o quien sea dentro del Estado, que toma un poco la posta de poder establecer, por un lado, que pueda rayar la cancha. Por un lado tenemos la ley, tenemos las normativas, tenemos todos los temas de interoperabilidad, pero tiene que haber una entidad coordinadora que genere estas capacidades, por un lado, para poder ayudar a aquellas instituciones que tienen una brecha gigante, y aquellas instituciones que tienen estas capacidades de poder ver efectivamente cuáles son sus planes y qué forma podrían incluso hacer gestión de conocimiento con aquellas instituciones que no tienen las capacidades. O sea, de hecho, aquí uno de los temas no menores que de aquí, que quizás le va a tocar a la próxima administración, en la parte de poder generar una institucionalidad robusta y que cuente con el apoyo político, más allá del técnico, de poder hacer esta transformación. O sea, de hecho, la técnica, obviamente hay gente dentro del Estado y proveedores que tienen las capacidades de poder implementarlo técnicamente, pero aquí es necesario generar este rayado de cancha político que permite la implementación de la ley. Yo tuve la oportunidad de trabajar en implementaciones de otras leyes. De hecho, generamos fuerzas de tarea, hicimos equipos y todo eso. Bueno, y eso se hizo gracias a que había un impulso político. Yo creo que eso es lo necesario para poder hacer la implementación de esta ley también. No sacamos nada con tener una ley puesta ahí, porque las leyes también se pueden transformar en letra muerta. Tenemos que hacer un action tank que nos permita llevarlo a la acción.